Hay finales que duelen aunque no sean tragedias. Hay despedidas que el público no acepta, que se resiste a procesar, que intenta negar durante semanas en los comentarios de las redes sociales. Y hay personas cuya ausencia en una pantalla deja un espacio que ningún guionista sabe bien cómo llenar, por más que lo intente. La historia de Sebda Ergin tiene uno de esos finales. No es el final de una vida. No es el final de una carrera. Es el final de una era. Y a veces, cuando algo ha significado tanto para tanta gente, ese tipo de final duele de una manera que no se puede explicar del todo con palabras. Pero para entender por qué ese adiós pesó tanto, hay que empezar desde el principio. Desde Estambul, desde una familia dividida, desde una niña que encontró en el escenario lo que el mundo real no siempre le daba. Sebda Ergin nació el 3 de octubre de 1993 en Estambul, Turquía. La familia paterna es de origen árabe, de la antigua y multicultural ciudad de Mardin. La familia materna es de origen turco, inmigrante de Macedonia. Esas dos raíces, tan distintas entre sí, dibujaban ya desde el principio el mapa de una persona plural. Alguien formada en la intersección de culturas, de historias, de formas distintas de entender el mundo y la familia. Y como suele ocurrir con quienes crecen entre mundos, Sebda desarrolló desde pequeña una sensibilidad particular para observar, para escuchar, para registrar lo que los demás sienten. Sensacine. Pero la infancia de Sebda tuvo también su peso propio. Cuando ella era muy joven, sus padres se separaron. Según lo que ella misma ha comentado, tenía 3 años cuando sus padres se fueron, así que no estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Su padre la crió. 3 años. Una edad en la que los niños no comprenden las razones de los adultos, pero sí registran los cambios, los silencios, las ausencias. Esa experiencia temprana, llevada con la discreción que siempre ha caracterizado a Sebda cuando habla de su vida personal, quizás explica algo de la profundidad con que más tarde interpretaría personajes marcados por la búsqueda de algo que les faltaba. Pulso Capital. Lo que aquella niña de Estambul encontró fue el teatro. Y lo encontró antes de lo que nadie podría haber esperado. Apareció en el escenario por primera vez con la obra Paki ve Sebisi Sekleri en el Teatro Infantil Semaver Kumpanya cuando tenía solo 5 años. 5 años. No era una decisión consciente. No era una vocación articulada. Era, simplemente, la primera vez que un escenario la recibió. Y algo en ese intercambio entre la niña y el público, entre la actuación y la respuesta del otro lado de las luces, debió de resonar de una manera que no se borraría con el tiempo. Europa Digital. Años después, esa chispa se convirtió en convicción. Sebda Ergin comenzó su carrera actoral a los 15 años con la obra de teatro Paki ve Sebisi Sekleri en Semaver Kumpanya, siendo descubierta por el actor Ozan Güven durante una actuación escolar. Descubierta durante una función escolar. No en un casting oficial, no después de enviar carpetas a productoras, no gracias a un contacto familiar en la industria. Fue encontrada mientras hacía lo que hacía de manera natural, y alguien con la experiencia suficiente para reconocer el talento lo vio a tiempo. Y Sirad. Ese detalle importa porque dice algo sobre el tipo de actriz que Sebda sería, alguien que no proyecta, sino que irradia. Alguien cuya presencia no necesita de la maquinaria del espectáculo para hacerse notar. Simplemente estaba ahí, siendo ella misma en un escenario de colegio, y eso bastó. Sebda se inscribió en el Departamento de Historia de la Universidad Beykent pero abandonó en su 4.º año para dedicarse a la actuación a tiempo completo. Esa decisión tiene algo de heroico y algo de irreversible. Dejar una carrera universitaria en su recta final no es un gesto menor. Es apostar todo al arte en un momento en que todavía no está garantizado nada. Pero con el tiempo quedó claro que fue la decisión correcta. La Voz de Almería. En 2012, fue elegida para Koyu KRMZ junto a Ozgun Amal y Ozan Güven, y ese mismo año apareció en el drama histórico Veda. 2 proyectos en el mismo año. 2 géneros distintos. Y en ambos, papeles que la pusieron frente a actores de considerable trayectoria y experiencia. Para alguien de 18 años sin formación universitaria completa en actuación, ese bautismo profesional era ya una señal de que la industria la había tomado en serio desde el principio. Angina Kirax. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría en 2013. Interpretó al personaje de Aise en Karagül durante 125 episodios. 125 episodios. Eso no es un papel secundario. Eso no es una aparición que suma al currículum. Es un compromiso sostenido. Una presencia constante durante años en la pantalla turca, una prueba de que podía mantener un personaje complejo a lo largo del tiempo sin perder ni la frescura ni la verdad de la interpretación. Karagül fue la escuela real de Sebda Ergin. No los libros, no las aulas. Esa serie, con su mezcla de drama familiar y secretos acumulados, fue donde aprendió a sostener una historia desde adentro. Sensacine. Y con el tiempo,
Algo diferente comenzó a acontecer. Porque después de Karagül, de Hayat Beysen Tatedir y de Berelini Ask, Sevda Erginci llegó al proyecto que la llevaría más allá de las fronteras turcas y la convertiría en un nombre que millones de personas en todo el mundo pronunciarían con afecto genuino. Yasak Elma. Pecado Original. La manzana prohibida. En la ficción, se narra la historia de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, quienes tienen dos ideas opuestas sobre el amor. Edais interpreta a la primera protagonista. La actriz Sevda Erginci se pone en la piel del segundo personaje principal. Dos hermanas, dos mundos. Dos formas de entender el deseo, el amor, la lealtad y la traición. En ese esquema dramático, Sevda asumió el papel de Zeynep, la hermana buena, la que tiene valores, la que cree en el amor verdadero, la que se niega a doblegarse aunque todo a su alrededor parezca empujarla a hacerlo. Zeynep es una persona muy humilde, que se ajusta a sus valores éticos y trabaja como asistente de gerente. Se caracteriza por ser una joven romántica que cree en el amor verdadero. En Phobie. En otro contexto, ese personaje podría haber resultado aburrido. La figura de la buena, la virtuosa, la que resiste, tiende a perder interés cuando el guión le da menos juego que a su contraparte más oscura. Pero lo que hizo Sevda con Zeynep fue añadirle capas que el texto solo sugería, la duda que se esconde detrás de la certeza, la ternura que coexiste con la firmeza, la vulnerabilidad que ningún valor sólido puede borrar completamente. Zeynep no era solo la hermana buena. Era una mujer real, con contradicciones reales, y eso el público lo sintió desde el primer episodio. La serie fue un fenómeno en Turquía. Y cuando llegó a España, a Italia, a América Latina, se convirtió en otra cosa, en el puente entre la cultura turca y audiencias que antes no habían tenido ningún punto de contacto con ella. En España, Pecado Original se emitió en Antena 3, tomando el relevo de Tierra Amarga con una misión enorme: sostener a un público que ya había aprendido a amar las series turcas y que ahora esperaba algo igual de potente. Y lo consiguió. Pero lo que pocos sabían era que ese vínculo entre Sevda Erginci y la serie que la catapultó internacionalmente tendría un final más complicado de lo que el público estaba dispuesto a aceptar. Alihan, canlandıran Onur Tuna ile Zeynep karakterini canlandıran Sevda Erginci, diziden ayrılıyor. Traducido, Onur Tuna, que interpretaba a Ayhan, y Sevda Erginci, que interpretaba a Zeynep, abandonaban la serie. La pareja protagonista. Los dos personajes alrededor de los cuales una parte muy significativa del público había construido su relación afectiva con Yasak Elma. Y la razón oficial que se dio fue tan sencilla como decepcionante para los fans. Los personajes de Zeynep y Ayhan se retiraban porque sus historias habían llegado a su fin natural dentro del guión. La N son diario de Cuyo. Lo que vino después fue inmediato y masivo. Los fans que seguían la serie por la pareja Seyal, como llamaban a Zeynep y Ayhan, llegaron a protestar a través de las redes sociales contra la productora. No era una reacción exagerada desde el punto de vista emocional. Era la respuesta lógica de personas que habían invertido semanas, meses, temporadas enteras en una historia y en dos personas, y que de pronto se enteraban de que esa historia terminaba sin que ellos hubieran decidido estar listos para el final. Diary Dekrio. La comentarista televisiva Sina Kololu, en sus análisis para el diario Milliyet, ofreció una lectura que con el tiempo se fue imponiendo como la más razonable. Con el tiempo, otros personajes se fueron equiparando a esta pareja en relevancia dramática, y al final no quedaba mucho nuevo que contar con ellos. Fue una decisión correcta. Y añadía que, según lo que había podido saber, la productora Medyapm tenía intención de reunir a la pareja en un proyecto futuro. Una esperanza para los fans. Una promesa sin fecha. Diary Dekrio. Por tras de aquella imagen de ruptura mediática, Sevda Erginci llevaba su salida con la misma discreción que había caracterizado siempre su manera de moverse en la industria. Pese a mostrarse muy activa en redes sociales, Sevda evita exponer mayores detalles de su vida privada. No hubo declaraciones amargas, no hubo entrevistas en las que reprochara nada a la producción. Solo el silencio de alguien que sabe que en el mundo del entretenimiento los capítulos se cierran, y que la dignidad está en no desgarrar la página al pasar. Infobay. Y la serie siguió. Después de que Sevda Erginci y Onur Tuna dejaron la serie, las audiencias no cayeron. Al contrario, subieron. Ese dato, frío y demoledor desde la óptica de los fans de Seyal, decía algo importante. Yasak Elma era más grande que cualquiera de sus personajes. La manzana seguía tentando. El relato seguía atrapando. La vida de la serie era autónoma. Wikipedia. Pero la vida de Sevda Erginci también era autónoma. Y lo que siguió fue una mujer que eligió no quedarse atrapada en el eco de Zeynep sino construir activamente su siguiente capítulo. Al cinema, Sevda ha tornato sul grande schermo nel 2023 con Cena Zemidze Os Geldiniz e nel 2024 con Gani Ei.
2 películas en 2 años. Géneros distintos. El cine como espacio de respiración y de reinvención, lejos de la presión de las audiencias semanales y las expectativas de un público habituado a verla siempre como Zeynep. 80/40. Y luego llegó lo que quizás nadie en el mundo de las cámaras esperaba de ella, pero que tenía todo el sentido del mundo para quien la conocía bien. Sevda Erginci se casó con el arquitecto Efe Saydut en la isla griega de Kíos, el 20 de septiembre de 2025. La pareja había celebrado su compromiso en Mardin, la ciudad de origen del padre de la actriz, en una ceremonia familiar íntima. Mardin para el compromiso. La ciudad de las raíces paternas, la ciudad multicultural del sureste de Turquía que lleva en el nombre de la familia. Una elección que no parece casual en alguien que, a lo largo de los años, ha demostrado que el origen importa, que la historia familiar importa, que las raíces no son un adorno sino una ancla. Mbimb. El marido de Sevda Erginci es Efe Saydut, un hombre de 36 años que no pertenece al mundo del espectáculo y que de profesión es arquitecto. La actriz, reservada y tímida, custodia celosamente los detalles de su vida privada. Sevda y su marido se conocieron varios años antes y estuvieron comprometidos durante un año antes de casarse. No es un actor. No es alguien del medio. Es un arquitecto. Alguien que construye espacios, que piensa en términos de estructura y de habitabilidad, que tiene una relación con el mundo tangible y concreto que quizás complementa exactamente lo que Sevda lleva dentro. El financiero. La pareja fue acompañada por amigos cercanos en la isla de Kíos. Entre los asistentes estaban Gisem Karaka, Gonca Buslateri y Viran Damla Ilmaz. Una boda íntima. Sin alfombras rojas, sin equipos de fotografía de las revistas del corazón, sin el aparato de visibilidad que el mundo del espectáculo suele considerar obligatorio cuando una de sus figuras se casa. Sevda eligió lo contrario. La isla, los amigos de verdad, la ceremonia pequeña. Y luego compartió algunas imágenes en Instagram, cambiando su apellido a Saydut con una naturalidad que sus seguidores recibieron con una mezcla de sorpresa y ternura. A NBA. Ahí estaba la verdad que nadie quería creer. No la de un escándalo. No la de una caída. La de alguien que, después de años de pantallas y personajes y fanwars y trending topics, eligió construir algo propio. Algo que no dependía de la audiencia para existir. Algo que no necesitaba de los aplausos para tener sentido. El triste final del título no es el fin de Sevda Erginci. Es el fin de Zeynep Yilmaz, el fin de una etapa que marcó a un público que la quiso con la intensidad que solo se siente cuando un personaje de ficción toca algo verdadero en la vida real. Y eso, en el fondo, es el mayor elogio posible para una actriz, que su ausencia en una serie duela tanto que los fans protesten, que debatan, que cuenten los días esperando un regreso que quizás nunca llegará de la manera en que lo imaginaron. Sevda Erginci tiene un carácter seguro de sí mismo, simpático, cómodo, natural, sencillo, equilibrado, apasionado. No tolera la injusticia ni las cosas falsas. No tiene miedo de cometer errores. Cree que actuar le da diferentes perspectivas. Esas palabras, tomadas de sus propias declaraciones, dibujan a alguien que eligió vivir de acuerdo con sus valores tanto dentro como fuera del set. Que no fabricó una imagen pública. Que no necesitó ser más de lo que era. Europa Digital. Y esa, al final, es la historia real de Sevda Erginci. No la del escándalo ni la del final oscuro que el título podría sugerir. La de una mujer que llegó desde una familia dividida y unas raíces dispersas entre Mardin y Macedonia, que encontró en el escenario a los 5 años su lugar en el mundo, que construyó una carrera con paciencia y honestidad, que amó a un personaje llamado Zeynep con toda la verdad de la que era capaz, y que cuando llegó el momento de cerrar esa puerta, eligió no mirar atrás sino hacia adelante. Hacia una isla griega en septiembre. Hacia una boda pequeña y luminosa. Hacia la vida que eligió cuando nadie estaba grabando.